Hola, bienvenidos a mi consulta de psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y les hablo desde mi consulta de Alcalá de Henares, Madrid, España. Hoy les quiero hablar del tratamiento del TOC o trastorno obsesivo compulsivo que realizamos con psicoanálisis. Y concretamente vamos a hablar de la diferencia entre dos productos del inconsciente, dos síntomas que se confunden muy habitualmente por la frecuencia en que aparecen conjuntamente, que son los delirios y las obsesiones. Esto lo realizamos dentro del marco de nuestras investigaciones y estudios acerca del TOC, porque nuestro objetivo es ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes toquianos, ya sea en España o ya sea fuera de España, a través de nuestro servicio de atención online. El trastorno obsesivo compulsivo, como hemos ido viendo en otros vídeos con anterioridad y como pueden ver en nuestro blog, tiene una estructura complicada en el sentido de que hay que desentrañar en el curso del análisis de cada paciente el sentido que tienen sus síntomas, ya sean síntomas negativos como por ejemplo las prohibiciones, las medidas preventivas, las penitencias que se impone el neurótico obsesivo, o ya sean síntomas positivos, es decir, satisfacciones sustitutivas simbólicamente disfrazadas. Todos estos síntomas y estas inhibiciones tienen un sentido dentro de la vida psíquica de ese paciente. No hay dos pacientes toquianos iguales. Por lo tanto, su sintomatología y el sentido de sus síntomas va a ser diferente en cada paciente. Hay que realizar un análisis pormenorizado, un análisis muy completo de cada paciente para poder desentrañar el sentido de sus síntomas. En el presente vídeo vamos a centrarnos en diferenciar, como hemos dicho, entre lo que son los delirios y las obsesiones, que a veces se confunden en los pacientes, en algunos pacientes toquianos y de otra índole. De hecho, en la psiquiatría, que no es psicoanálisis, ¿de acuerdo?, la idea delirante aparece muy cercana a la idea obsesiva y la paranoia junto a la insania obsesiva en su calidad de psicosis intelectual. Podemos decir que en lo que se parecen la obsesión y el delirio es que ambos son producciones del inconsciente durante la vida despierta, encuadradas dentro de una determinada patología, es decir, serían como un sueño que tienen un sentido pero que ha de ser reinterpretado, solo que en vez de durante la vida dormida, se producen durante la vida despierta. Y también tienen en común estos dos síntomas en que ambos productos surgen como consecuencia de una defensa frente a un conflicto psíquico de ese paciente. Sin embargo, los mecanismos de producción de ambos síntomas son diferentes. Vamos a ver cuáles son los que imperan en cada una de estas producciones del inconsciente. El delirio de la paranoia persigue el propósito de rechazar una idea intolerable para el yo, mediante un mecanismo que también se utiliza en la vida psíquica normal, que se llama la proyección. Esta proyección, como decimos, se realiza en la vida psíquica normal. Cada vez que ocurre una modificación interna en el sujeto,
podemos optar por atribuirla a una causa interna o a una causa externa proveniente del exterior. En el caso de la paranoia y del delirio, lo que hay es un uso abusivo del mecanismo de proyección, es decir, se atribuye a causas externas de una manera abusiva. También, por otra parte, dentro de la vida psíquica normal, estamos acostumbrados a que nuestros estados internos queden expuestos al exterior, a los otros, mediante la expresión de las emociones, de tal forma que una persona desde el exterior puede saber de nuestros estados psíquicos internos mediante esta manifestación y expresión de las emociones, ¿no? Esto podría llegar a explicar el delirio normal, ¿no? Y la proyección normal. Pero también podría llegar a explicar por un uso abusivo o por una cuestión de cantidad, una exageración, lo que sería el delirio patológico. ¿De acuerdo? Cuando olvidamos las modificaciones que se han producido internamente y solamente proyectamos en el exterior, entonces tendremos la paranoia, con la exageración de lo que los demás saben de nosotros, ¿no? Y de lo que nos han hecho. ¿Qué saben de nosotros que ni nosotros mismos sabemos, que no podemos admitir, ¿no? Ese sería el abuso del mecanismo de proyección con fines defensivos, es decir, con fines de rechazo. Hay algo de nosotros de lo que no queremos saber, se rechaza y se proyecta al exterior, de tal manera que el paranoico llega a pensar, por una cuestión de exageración de este mecanismo de proyección y de una exageración del mecanismo de lo que los otros saben de nosotros, que puede llegar a pensar que los otros leen sus propios pensamientos. En las obsesiones, el mecanismo que se aplica fundamentalmente es también un mecanismo normal que se utiliza en la vida psíquica normal, que es el mecanismo de sustitución, pero que en la obsesión también se utiliza de una manera, digamos, exagerada, de una manera abusiva, puesta al servicio de la enfermedad. ¿Con qué objetivo? Con defenderse de sus propias tendencias agresivas indeseadas por el sujeto. De este modo se producen inhibiciones tales como las prohibiciones, las restricciones, las penitencias, pero además pueden formarse síntomas. La formación de síntomas triunfa cuando consigue amalgamar esa prohibición con una satisfacción sustitutiva, de tal manera que lo que originalmente fue un mandamiento defensivo o una prohibición adquiere a la vez un sentido de satisfacción sustitutiva. Es decir, lo que resulta un castigo o una prohibición para una parte del aparato psíquico resulta satisfactorio para otra parte del aparato psíquico. Recordamos aquí, paréntesis, que el aparato psíquico es un aparato complejo, formado por diferentes instancias. Hay una parte consciente y una parte inconsciente de la personalidad, y lo que puede ser satisfactorio para la parte inconsciente de la personalidad puede ser plenamente disruptivo, displacentero para la parte consciente. Cerramos paréntesis. Entonces, en el obsesivo sucede eso. En los casos extremos, consigue el enfermo que la mayor parte de sus síntomas sumen a su significación primitiva de prohibición, de restricción, la completamente contraria, manifestándose así un poderío que es muy llamativo en el caso de los pacientes toquianos, de una ambivalencia, es decir, amor-odio, hago-deshago, ¿vale? Que presenta un papel extraordinariamente importante en la neurosis obsesiva. En los casos menos complicados aparece el síntoma de dos tiempos, es decir, el paciente ejecuta un acto
e inmediatamente después ejecuta el acto contrario, de tal manera que puede dedicar horas y horas de su día a hacer y deshacer, hacer un acto y deshacer con otro acto. Un síntoma en dos tiempos que siempre va a tener una significación. En el TOC se mantiene una lucha constante contra lo reprimido, una lucha que va haciéndose cada vez más desfavorable a las fuerzas represoras, y el yo y el super yo del paciente van a formar una parte importantísima e imprescindible en la formación de los síntomas. ¿Cómo? El superyo se hace extraordinariamente áspero y severo, y el yo desarrolla, obedeciéndole, intensas formaciones reactivas en forma de hipermoralidad, compasión extrema y limpieza excesiva. Es decir, es como si el paciente toquiano hiciese una acción que después resulta moralmente reprochable porque ha desarrollado una excesiva moralidad, ¿de acuerdo? Y tuviera que limpiar esa acción con otra acción para poder dar respuesta y encontrarse satisfactoriamente con esa hipermoralidad que se ha desarrollado en él. De tal forma que el paciente obsesivo emplea una gran parte de su energía psíquica vital en este síntoma de hacer-deshacer. Energía que no puede dedicar a otros proyectos sociales, personales, sexuales, laborales, etc. El objetivo del tratamiento va a ser desentrañar esa significación de los síntomas en cada paciente, que como decimos es propia y singular de cada paciente y solamente se va a poder saber de ella a través de un psicoanálisis personal con una escucha especializada. Muchas gracias. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Continuamos la próxima.